Cuando mi hija me dijo chau después de vender mi casa y mi auto, pensó que había ganado, pero lo que no sabía es que yo había jugado esta partida 20 años antes que ella naciera. Hola, queridos suscriptores. Antes de comenzar esta historia que les va a helar la sangre, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y comentar con el nombre del país desde donde nos están viendo. Esta historia me ocurrió a mí en México y demuestra que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Mi nombre es Esperanza, tengo 60 años, y esta es mi historia. Cuando mi querido Roberto murió hace 2 años, el mundo se me vino encima. 40 años de matrimonio, 40 años compartiendo todo, las alegrías, las penas, los sueños y hasta los silencios. Nuestra casa en Cuernavaca se había vuelto demasiado grande y demasiado silenciosa para una sola persona. Mamá, ven a vivir con nosotros, me dijo mi hija Paloma una tarde de octubre, mientras el viento movía las hojas secas en el patio. Los niños te extrañan mucho, y nosotros también. Además, ya no tienes que estar sola. Paloma siempre había sido mi hija consentida. A los 35 años, casada con Javier, tenía 2 hijos preciosos, Sofía de 8 años y Mateo de 6. Vivían en una colonia residencial en Guadalajara, donde Javier trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Pero, mija, no quiero ser una carga, le respondí, aunque en el fondo mi corazón saltaba de alegría ante la posibilidad de estar cerca de mis nietos otra vez. ¿Carga? ¿Qué carga ni qué nada? Tú nos ayudarías muchísimo. Yo trabajo en el hospital hasta muy tarde, y Javier también tiene sus compromisos. Los niños necesitan a su abuela. El cielo de Cuernavaca se veía gris esa tarde, como reflejando mis sentimientos. La casa que Roberto y yo habíamos construido juntos estaba llena de recuerdos, pero también de una soledad que me pesaba cada día más. Está bien, mija, pero necesito vender la casa primero, y el auto también. Ya no lo necesito tanto. Los ojos de Paloma se iluminaron. ¡Qué buena noticia! Mamá, y si quieres, parte de ese dinero lo puedes invertir en nuestra nueva casa. Estamos viendo una propiedad hermosa en Zapopan, con jardín grande para los niños y un cuarto perfecto para ti. 2 semanas después, un comprador se interesó por mi casa. Era un hombre mayor, como yo, que buscaba un lugar tranquilo para retirarse. Me ofreció un precio justo, 2.8 millones de pesos. Mi auto, un Tsuru del 2015 que Roberto había cuidado como oro, lo vendí por 85,000 pesos. Cuando le conté a Paloma sobre la venta, su reacción fue inmediata. Mamá, ¿qué te parece si contribuyes con 1 millón para la nueva casa? Así también serás parte de nuestro nuevo hogar. No lo pensé 2 veces. Mis ahorros, sumados al dinero de las ventas, me permitían hacerlo sin problemas. Además, pensé, era una forma de asegurar mi lugar en la familia. En noviembre, nos mudamos a la nueva casa en Zapopan. Era hermosa, 2 pisos, 4 recámaras, un jardín amplio con árboles frutales, y mi cuarto estaba en la planta baja, con baño propio y vista al jardín. Los niños corrían por todos lados, emocionados con su nuevo hogar. Abuela, ¿ya viste que hay mangos en el árbol? Me gritó Sofía esa primera tarde. Y hay espacio para jugar fútbol, agregó Mateo, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Javier me recibió con una sonrisa. Doña Esperanza, bienvenida a su nueva casa. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas en mi nueva habitación, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Los ruidos de la familia, las risas de los niños, el ir y venir de todos. Era exactamente lo que necesitaba. Paloma tocó la puerta y entró con una taza de té de manzanilla. ¿Cómo te sientes, mamá? Muy bien. Mija, muy bien. Me da mucho gusto tenerte aquí. Los niños están felices, y yo también. Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía prometedor. Los primeros meses en la nueva casa fueron como un sueño.
Cada mañana me despertaba con los sonidos de la familia, Javier preparándose para el trabajo, Paloma alistando a los niños para la escuela, y el bullicio constante que tanto había extrañado. Mi rutina se estableció naturalmente. Despertaba a las 6:30, preparaba el desayuno para todos, ayudaba a los niños con sus uniformes, y después de que todos se fueran, comenzaba con las tareas del hogar. Abuela, ¿puedes ayudarme con la tarea de matemáticas? Me preguntaba Sofía cada tarde cuando regresaba de la escuela. Claro, mija, siéntate aquí conmigo. Mateo, por su parte, siempre tenía historias que contarme. Abuela, hoy en el recreo jugamos fútbol y yo metí 2 goles. Deberías haber visto, los fines de semana eran especiales. Cocinaba los platillos favoritos de todos, mole para Javier, enchiladas verdes para Paloma, y pozole para los niños. La casa se llenaba de aromas que me recordaban a mi juventud. Mamá, nadie cocina como tú, me decía Paloma mientras lavábamos los platos juntas. Los niños están súper contentos. Sofía me dijo ayer que ahora sí se siente como en casa. Un día de marzo, noté que la lavadora hacía un ruido extraño. Le comenté a Javier durante la cena. No se preocupe, doña Esperanza, mañana llamo al técnico. No, deja que yo me encargue. Tengo dinero ahorrado y es justo que contribuya con estos gastos. Esa semana gasté 3,200 pesos en reparar la lavadora. 2 semanas después, el refrigerador empezó a dar problemas. Otros 4,800 pesos. En abril, el baño de los niños necesitaba nuevas tuberías, 6,500 pesos. Mamá, no tienes que hacer esto, me decía Paloma cada vez que yo pagaba algo. Claro que sí. Mija, esta también es mi casa, y quiero que esté perfecta para todos. Durante esos meses, también ayudaba con los gastos cotidianos. Compraba los víveres de la semana, pagaba el gas, contribuía con la luz. Era mi forma de demostrarles que no era una carga, sino una parte activa de la familia. Las tardes eran mi momento favorito. Después de que los niños terminaran sus tareas, nos sentábamos en el jardín. Yo les contaba historias de cuando su mamá era pequeña, y ellos me hablaban de sus sueños. Abuela, cuando sea grande quiero ser doctora como mamá, me decía Sofía. Y yo quiero ser futbolista, agregaba Mateo. Van a ser lo que quieran ser, mis amores. Su abuela siempre los va a apoyar. Javier llegaba del trabajo alrededor de las 7:30, y Paloma regresaba del hospital cerca de las 9:00. Yo tenía la cena lista, los niños ya bañados, y la casa en orden. Doña Esperanza, no sé qué haríamos sin usted, me decía Javier mientras cenábamos. Los niños están más tranquilos, la casa está siempre perfecta, y Paloma puede enfocarse en su trabajo sin preocupaciones. Una noche de mayo, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre la familia, me preguntó algo que me llegó al corazón. Abuela, ¿vas a vivir con nosotros para siempre? La abracé fuerte. Espero que sí, mi amor, espero que sí. En junio, decidimos renovar el jardín. Compramos plantas nuevas, reparamos el sistema de riego y pusimos juegos nuevos para los niños. Yo contribuí con 15,000 pesos, feliz de ver cómo la casa se volvía cada vez más hermosa. Mamá, te juro que cuando tengamos más dinero te vamos a regresar todo lo que has gastado, me decía Paloma mientras plantábamos rosas cerca de la ventana de mi cuarto. No digas tonterías, mija, el dinero es para gastarlo en la familia. Esa noche, acostada en mi cama, mirando por la ventana las rosas que acabábamos de plantar, me sentí completa. Había encontrado mi lugar en el mundo otra vez. Pero lo que no sabía era que, mientras yo soñaba con un futuro junto a mi familia, otros planes se estaban gestando en la casa donde creía haber encontrado mi hogar para siempre. La mañana del 15 de agosto empezó como cualquier otra. Me levanté a las 6:30, preparé café y comencé a hacer el desayuno. Los niños tenían clases,
y yo había planeado ir al mercado después de dejarlos en la escuela, pero algo se sentía diferente. Paloma y Javier habían estado susurrando entre ellos durante los últimos días, y cuando yo entraba a la habitación, cambiaban rápidamente de tema. Buenos días, familia, dije cuando todos bajaron a desayunar. Buenos días, abuela, respondieron los niños, pero noté que Paloma y Javier apenas me miraron. Después de llevar a Sofía y Mateo a la escuela, regresé a casa. Paloma ya se había ido al hospital, y Javier había salido temprano al trabajo. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio extraño, tenso. Alrededor del mediodía, mientras lavaba los platos, escuché que se abrió la puerta principal. Era raro, porque nadie regresaba a casa a esa hora. Paloma, Javier, grité desde la cocina. Estamos aquí, mamá, respondió la voz de mi hija. Salí a la sala y los encontré a ambos, con caras serias. Paloma tenía algunos papeles en la mano, y Javier estaba parado detrás de ella, con los brazos cruzados. ¿Qué pasa? ¿Por qué regresaron tan temprano? Paloma respiró profundo. Mamá, necesitamos hablar contigo. ¿Hablar de qué? Mija, ¿está todo bien? Siéntate, por favor. Un presentimiento horrible comenzó a crecer en mi pecho. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana donde podía ver el jardín. Mira, mamá, comenzó Paloma, evitando mi mirada. Javier y yo hemos estado pensando. Y, necesitamos que te vayas de la casa. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo que me vaya? ¿De qué estás hablando? Es que, los niños necesitan más espacio, y nosotros también necesitamos nuestra privacidad como pareja. Pero si yo no molesto a nadie, ayudo con todo, cuido a los niños, mantengo la casa. Javier se adelantó. Doña Esperanza, no es nada personal, es solo que, bueno, las cosas han cambiado. ¿Cambiado cómo? Mi voz comenzaba a quebrarse. Paloma finalmente me miró a los ojos. Mamá, vamos a viajar mañana. Tenemos una oportunidad de trabajo en Cancún por 2 años. Tu casa de playa y tu auto ya fueron vendidos. Chao, el mundo se detuvo. ¿Mi casa de playa? ¿Cuál casa de playa? Esta casa, mamá, y tu auto también. Necesitábamos el dinero para el viaje. Me levanté de la silla, temblando. ¿Cómo que vendieron mi casa? Yo puse 1 millón de pesos aquí. Sí, y te lo agradecemos mucho, dijo Javier con una sonrisa que ahora me parecía cruel. Pero legalmente, la casa está a nuestro nombre. Nosotros fuimos los que firmamos. Y mi auto, también lo vendimos. Total, ya no lo necesitas tanto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Pero cómo van a hacer esto? ¿Qué va a pasar conmigo? Puedes buscar un departamento pequeño, respondió Paloma con una frialdad que no reconocía. Con el dinero que tienes ahorrado, seguramente puedes rentar algo. ¿Dinero ahorrado? Mi voz se volvió un susurro. Paloma, yo gasté casi todo mi dinero en esta casa, en las reparaciones, en los gastos diarios. Bueno, pues tendrás que arreglártelas. Me quedé parada en medio de la sala, viendo a mi hija y a mi yerno como si fueran extraños. ¿Cómo había llegado a esto? Como la niña que había criado, que había cuidado cuando estaba enferma, que había apoyado en todos sus sueños. ¿Podía tratarme así? Los niños, logré decir. ¿Qué van a pensar los niños? Los niños van a estar bien, respondió Javier. Es mejor que aprendan desde chicos que la vida tiene cambios. ¿Cuándo tengo que irme? Mañana en la mañana. Nuestro vuelo sale a las 2:00 de la tarde. Esa noche no pude dormir. Empaqué mis cosas en las mismas maletas con las que había llegado 10 meses atrás, pero ahora pesaban diferente, no solo por la ropa, sino por la tristeza que cargaban. Los niños llegaron de la escuela y corrieron hacia mí como siempre. Abuela, ¿quieres ver mi dibujo? Abuela, ¿hoy vas a hacer pozole? Los abracé con todas mis fuerzas, sabiendo que sería la última vez en mucho tiempo. Mis amores, la abuela tiene que viajar mañana. ¿A dónde vas?
Abuela, Ada, a buscar una nueva casa. ¿Podemos ir contigo? No. Mis amores, ustedes se van a quedar con papá y mamá. Sofía me miró con sus ojos grandes y preguntó, ¿pero vas a regresar pronto? No pude responder, solo los abracé más fuerte. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el jardín que había ayudado a crear. Las rosas que habíamos plantado juntas estaban floreciendo. La luna llena iluminaba la casa que había creído mía, pero había algo que Paloma y Javier no sabían, algo que había guardado en secreto desde el momento en que Roberto murió. Y mañana, después de la traición más grande de mi vida, ese secreto iba a cambiar todo. Mi hija gritó, «Eso no es justo», pero el juez dijo, «Ella es la única propietaria registrada desde 2001». Capítulo 1. El nuevo hogar. Mi nombre es Esperanza. Tengo 60 años, y esta es mi historia. Cuando mi querido Roberto murió hace 2 años, el mundo se me vino encima. 40 años de matrimonio, 40 años compartiendo todo, las alegrías, las penas, los sueños y hasta los silencios. Nuestra casa en Cuernavaca se había vuelto demasiado grande y demasiado silenciosa para una sola persona. «Mamá, ven a vivir con nosotros», me dijo mi hija Paloma una tarde de octubre, mientras el viento movía las hojas secas en el patio. «Los niños te extrañan mucho, y nosotros también. Además, ya no tienes que estar sola». Paloma siempre había sido mi hija consentida. A los 35 años, casada con Javier, tenía 2 hijos preciosos, Sofía de 8 años y Mateo de 6. Vivían en una colonia residencial en Guadalajara, donde Javier trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. «Pero, mija, no quiero ser una carga», le respondí, aunque en el fondo mi corazón saltaba de alegría ante la posibilidad de estar cerca de mis nietos otra vez. «¿Carga? ¿Qué carga ni qué nada? Tú nos ayudarías muchísimo. Yo trabajo en el hospital hasta muy tarde, y Javier también tiene sus compromisos. Los niños necesitan a su abuela». El cielo de Cuernavaca se veía gris esa tarde, como reflejando mis sentimientos. La casa que Roberto y yo habíamos construido juntos estaba llena de recuerdos, pero también de una soledad que me pesaba cada día más. «Está bien, mija, pero necesito vender la casa primero, y el auto también. Ya no lo necesito tanto». Los ojos de Paloma se iluminaron. «¡Qué buena noticia, mamá! Y si quieres, parte de ese dinero lo puedes invertir en nuestra nueva casa. Estamos viendo una propiedad hermosa en Zapopan, con jardín grande para los niños y un cuarto perfecto para ti». 2 semanas después, un comprador se interesó por mi casa. Era un hombre mayor, como yo, que buscaba un lugar tranquilo para retirarse. Me ofreció un precio justo, 2.8 millones de pesos. Mi auto, un Tsuru del 2015 que Roberto había cuidado como oro, lo vendí por 85,000 pesos. Cuando le conté a Paloma sobre la venta, su reacción fue inmediata. «Mamá, ¿qué te parece si contribuyes con 1 millón para la nueva casa? Así también serás parte de nuestro nuevo hogar». No lo pensé 2 veces. Mis ahorros, sumados al dinero de las ventas, me permitían hacerlo sin problemas. Además, pensé, era una forma de asegurar mi lugar en la familia. En noviembre, nos mudamos a la nueva casa en Zapopan. Era hermosa, 2 pisos, 4 recámaras, un jardín amplio con árboles frutales, y mi cuarto estaba en la planta baja, con baño propio y vista al jardín. Los niños corrían por todos lados, emocionados con su nuevo hogar. «Abuela, ¿ya viste que hay mangos en el árbol?», me gritó Sofía esa primera tarde. «Y hay espacio para jugar fútbol», agregó Mateo, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Javier me recibió con una sonrisa. «Doña Esperanza, bienvenida a su nueva casa. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotros». Esa noche, mientras acomodaba mis cosas en mi nueva habitación, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Los ruidos de la familia, las risas de los niños, el ir y venir de todos.
Era exactamente lo que necesitaba. Paloma tocó la puerta y entró con una taza de té de manzanilla. ¿Cómo te sientes, mamá? Muy bien. Mija, muy bien. Me da mucho gusto tenerte aquí. Los niños están felices, y yo también. Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía prometedor. Capítulo 2. La vida perfecta. Los primeros meses en la nueva casa fueron como un sueño. Cada mañana me despertaba con los sonidos de la familia, Javier preparándose para el trabajo, Paloma alistando a los niños para la escuela, y el bullicio constante que tanto había extrañado. Mi rutina se estableció naturalmente. Despertaba a las 6:30, preparaba el desayuno para todos, ayudaba a los niños con sus uniformes, y después de que todos se fueran, comenzaba con las tareas del hogar. Abuela, ¿puedes ayudarme con la tarea de matemáticas? Me preguntaba Sofía cada tarde cuando regresaba de la escuela. Claro, mija, siéntate aquí conmigo. Mateo, por su parte, siempre tenía historias que contarme. Abuela, hoy en el recreo jugamos fútbol y yo metí 2 goles. Deberías haber visto, los fines de semana eran especiales. Cocinaba los platillos favoritos de todos, mole para Javier, enchiladas verdes para Paloma, y pozole para los niños. La casa se llenaba de aromas que me recordaban a mi juventud. Mamá, nadie cocina como tú, me decía Paloma mientras lavábamos los platos juntas. Los niños están súper contentos. Sofía me dijo ayer que ahora sí se siente como en casa. Un día de marzo, noté que la lavadora hacía un ruido extraño. Le comenté a Javier durante la cena. No se preocupe, doña Esperanza, mañana llamo al técnico. No. Deja que yo me encargue. Tengo dinero ahorrado y es justo que contribuya con estos gastos. Esa semana gasté 3,200 pesos en reparar la lavadora. 2 semanas después, el refrigerador empezó a dar problemas. Otros 4,800 pesos. En abril, el baño de los niños necesitaba nuevas tuberías, 6,500 pesos. Mamá, no tienes que hacer esto, me decía Paloma cada vez que yo pagaba algo. Claro que sí. Mija, esta también es mi casa, y quiero que esté perfecta para todos. Durante esos meses, también ayudaba con los gastos cotidianos. Compraba los víveres de la semana, pagaba el gas, contribuía con la luz. Era mi forma de demostrarles que no era una carga, sino una parte activa de la familia. Las tardes eran mi momento favorito. Después de que los niños terminaran sus tareas, nos sentábamos en el jardín. Yo les contaba historias de cuando su mamá era pequeña, y ellos me hablaban de sus sueños. Abuela, cuando sea grande quiero ser doctora como mamá, me decía Sofía. Y yo quiero ser futbolista, agregaba Mateo. Van a ser lo que quieran ser, mis amores. Su abuela siempre los va a apoyar. Javier llegaba del trabajo alrededor de las 7:30, y Paloma regresaba del hospital cerca de las 9:00. Yo tenía la cena lista, los niños ya bañados, y la casa en orden. Doña Esperanza, no sé qué haríamos sin usted, me decía Javier mientras cenábamos. Los niños están más tranquilos, la casa está siempre perfecta, y Paloma puede enfocarse en su trabajo sin preocupaciones. Una noche de mayo, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre la familia, me preguntó algo que me llegó al corazón. Abuela, ¿vas a vivir con nosotros para siempre? La abracé fuerte. Espero que sí, mi amor, espero que sí. En junio, decidimos renovar el jardín. Compramos plantas nuevas, reparamos el sistema de riego y pusimos juegos nuevos para los niños. Yo contribuí con 15,000 pesos, feliz de ver cómo la casa se volvía cada vez más hermosa. Mamá, te juro que cuando tengamos más dinero te vamos a regresar todo lo que has gastado, me decía Paloma mientras plantábamos rosas cerca de la ventana de mi cuarto. No digas tonterías, mija, el dinero es para gastarlo en la familia. Esa noche, acostada en mi cama, mirando por la ventana las rosas que acabábamos de plantar,
me sentí completa. Había encontrado mi lugar en el mundo otra vez, pero lo que no sabía era que, mientras yo soñaba con un futuro junto a mi familia, otros planes se estaban gestando en la casa donde creía haber encontrado mi hogar para siempre. Capítulo 3. El despertar cruel. La mañana del 15 de agosto empezó como cualquier otra. Me levanté a las 6:30, preparé café y comencé a hacer el desayuno. Los niños tenían clases, y yo había planeado ir al mercado después de dejarlos en la escuela, pero algo se sentía diferente. Paloma y Javier habían estado susurrando entre ellos durante los últimos días, y cuando yo entraba a la habitación, cambiaban rápidamente de tema. Buenos días, familia, dije cuando todos bajaron a desayunar. Buenos días, abuela, respondieron los niños, pero noté que Paloma y Javier apenas me miraron. Después de llevar a Sofía y Mateo a la escuela, regresé a casa. Paloma ya se había ido al hospital, y Javier había salido temprano al trabajo. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio extraño, tenso. Alrededor del mediodía, mientras lavaba los platos, escuché que se abrió la puerta principal. Era raro, porque nadie regresaba a casa a esa hora. Paloma, Javier, grité desde la cocina. Estamos aquí, mamá, respondió la voz de mi hija. Salí a la sala y los encontré a ambos, con caras serias. Paloma tenía algunos papeles en la mano, y Javier estaba parado detrás de ella, con los brazos cruzados. ¿Qué pasa? ¿Por qué regresaron tan temprano? Paloma respiró profundo. Mamá, necesitamos hablar contigo. ¿Hablar de qué? Mija, ¿está todo bien? Siéntate, por favor. Un presentimiento horrible comenzó a crecer en mi pecho. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana donde podía ver el jardín. Mira, mamá, comenzó Paloma, evitando mi mirada. Javier y yo hemos estado pensando. Y, necesitamos que te vayas de la casa. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo que me vaya? ¿De qué estás hablando? Es que, los niños necesitan más espacio, y nosotros también necesitamos nuestra privacidad como pareja. Pero si yo no molesto a nadie, ayudo con todo, cuido a los niños, mantengo la casa. Javier se adelantó. Doña Esperanza, no es nada personal, es solo que, bueno, las cosas han cambiado. ¿Cambiado cómo? Mi voz comenzaba a quebrarse. Paloma finalmente me miró a los ojos. Mamá, vamos a viajar mañana. Tenemos una oportunidad de trabajo en Cancún por 2 años. Tu casa de playa y tu auto ya fueron vendidos. Chao. El mundo se detuvo. ¿Mi casa de playa? ¿Cuál casa de playa? Esta casa, mamá, y tu auto también. Necesitábamos el dinero para el viaje. Me levanté de la silla, temblando. ¿Cómo que vendieron mi casa? Yo puse 1 millón de pesos aquí. Sí, y te lo agradecemos mucho, dijo Javier con una sonrisa que ahora me parecía cruel. Pero legalmente, la casa está a nuestro nombre. Nosotros fuimos los que firmamos. Y mi auto, también lo vendimos. Total, ya no lo necesitas tanto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Pero cómo van a hacer esto? ¿Qué va a pasar conmigo? Puedes buscar un departamento pequeño, respondió Paloma con una frialdad que no reconocía. Con el dinero que tienes ahorrado, seguramente puedes rentar algo. ¿Dinero ahorrado? Mi voz se volvió un susurro. Paloma, yo gasté casi todo mi dinero en esta casa, en las reparaciones, en los gastos diarios. Bueno, pues tendrás que arreglártelas. Me quedé parada en medio de la sala, viendo a mi hija y a mi yerno como si fueran extraños. ¿Cómo había llegado a esto? Como la niña que había criado, que había cuidado cuando estaba enferma, que había apoyado en todos sus sueños. ¿Podía tratarme así? Los niños, logré decir. ¿Qué van a pensar los niños? Los niños van a estar bien, respondió Javier. Es mejor que aprendan desde chicos que la vida tiene cambios. ¿Cuándo tengo que irme? Mañana en la mañana. Nuestro vuelo sale a las 2:00 de la tarde. Esa noche no pude dormir.
Empaqué mis cosas en las mismas maletas con las que había llegado 10 meses atrás, pero ahora pesaban diferente, no solo por la ropa, sino por la tristeza que cargaban. Los niños llegaron de la escuela y corrieron hacia mí como siempre. Abuela, ¿quieres ver mi dibujo? Abuela, ¿hoy vas a hacer pozole? Los abracé con todas mis fuerzas, sabiendo que sería la última vez en mucho tiempo. Mis amores, la abuela tiene que viajar mañana. ¿A dónde vas? Abuela, a buscar una nueva casa. ¿Podemos ir contigo? No. Mis amores, ustedes se van a quedar con papá y mamá. Sofía me miró con sus ojos grandes y preguntó, ¿pero vas a regresar pronto? No pude responder, solo los abracé más fuerte. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el jardín que había ayudado a crear. Las rosas que habíamos plantado juntas estaban floreciendo. La luna llena iluminaba la casa que había creído mía, pero había algo que Paloma y Javier no sabían. Algo que había guardado en secreto desde el momento en que Roberto murió. Y mañana, después de la traición más grande de mi vida, ese secreto iba a cambiar todo. Capítulo 4. La justicia verdadera. 3 meses después de esa mañana terrible, me encontraba en el despacho del licenciado Martínez, mi abogado de confianza. Desde que Roberto murió, él había manejado todos mis asuntos legales. Doña Esperanza, me dijo mientras revisaba los documentos sobre su escritorio, ¿está segura de que quiere proceder con la demanda? Completamente segura, licenciado. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles de mi vida. Después de que Paloma y Javier me echaran de la casa, tuve que buscar un pequeño departamento en una colonia modesta de Guadalajara. Mis ahorros se habían reducido drásticamente, y mi corazón estaba roto, pero había algo que me mantenía en pie, la verdad. Mire, licenciado, le dije, sacando un sobre amarillo de mi bolsa. Esto es lo que mi hija nunca supo. El licenciado Martínez abrió el sobre y sus ojos se iluminaron al ver los documentos. Doña Esperanza, esto cambia todo completamente. Lo que Paloma y Javier no sabían era que, después de la muerte de Roberto, yo había tomado una decisión muy importante. Cuando ellos me pidieron contribuir con dinero para la nueva casa, yo no solo les di el dinero, secretamente, había comprado la propiedad completa. Licenciado, cuando Roberto murió, él me dejó muy claro en su testamento que yo debía proteger mi futuro. Por eso, cuando Paloma me pidió el dinero para la casa, yo hice algo más inteligente. ¿Qué hizo exactamente? Compré la casa completa, pero dejé que creyeran que solo había contribuido con una parte. La escritura está a mi nombre desde 2001, con una cláusula de reversión automática. El licenciado sonrió. Doña Esperanza, usted es más astuta de lo que pensaba. Roberto siempre me decía, Esperanza, confía en la familia, pero protégete legalmente. Y eso fue lo que hice. La fecha del juicio llegó en diciembre. Paloma y Javier habían regresado de Cancún cuando recibieron la citación legal. Según me contó una vecina, estaban furiosos. El día del juicio, entré al juzgado con paso firme. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que Roberto me había regalado para nuestro aniversario número 35. Me sentía nerviosa, pero también segura. Paloma y Javier estaban sentados del otro lado de la sala con su abogado. Cuando me vieron entrar, Paloma me miró con una mezcla de sorpresa y coraje. Su señoría, comenzó el abogado de Paloma, mi clienta y su esposo son los legítimos propietarios de la casa en Zapopan. Ellos firmaron el contrato de compra y han estado pagando la hipoteca. ¿Qué hipoteca?, preguntó el juez. La hipoteca de la casa. El licenciado Martínez se puso de pie. Su señoría, ese es precisamente el problema. No existe ninguna hipoteca porque la casa fue comprada en efectivo por mi clienta. ¿Cómo dice? La señora Esperanza Morales es la única propietaria registrada de la propiedad ubicada en Zapopan, Jalisco, desde el año 2001. Paloma se puso de pie de un salto.
Eso es imposible. Nosotros compramos esa casa. Señora, siéntese, ordenó el juez. Licenciado, presente las pruebas. El licenciado Martínez se acercó al estrado y entregó los documentos al juez. Su señoría, aquí está la escritura original, el certificado de propiedad y el comprobante de pago completo de la vivienda. El juez revisó los documentos cuidadosamente. La sala estaba en completo silencio. Efectivamente, dijo el juez después de varios minutos, la señora Esperanza Morales figura como la única propietaria registrada de la propiedad desde 2001. Pero eso no puede ser, gritó Paloma. Ella solo nos dio 1 millón de pesos. Su señoría, explicó el licenciado Martínez, mi clienta contribuyó con 2.8 millones de pesos, que era el valor total de la propiedad. Los demandados creyeron que solo era una contribución parcial, pero en realidad, la señora Morales compró la casa completa. Javier se puso de pie. Pero nosotros vivimos ahí, hicimos mejoras. Señor, respondió el juez, el hecho de que hayan vivido en la propiedad no les otorga derechos de posesión si no son los propietarios legales. Paloma comenzó a llorar. Eso no es justo. Ella es mi mamá. Se supone que nos debe ayudar. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. Justo, ¿hablas de justicia después de haberme echado de mi casa como si fuera una extraña? Mamá. Por favor, no. Mi voz resonó en toda la sala. No me digas mamá ahora. Cuando me necesitaste, estuve ahí. Cuando quisiste la casa, te di el dinero. Cuando necesitaste quien cuidara a tus hijos, ahí estuve. Y así me pagaste. El juez golpeó el martillo. Orden en la sala, su señoría, continuó el licenciado Martínez. Solicitamos la desocupación inmediata de la propiedad y el pago de daños y perjuicios por el tiempo que han ocupado ilegalmente la vivienda. El juez revisó una vez más los documentos. La demanda es procedente. La señora Esperanza Morales es la propietaria legal de la vivienda. Los demandados tienen 30 días para desocupar la propiedad. Paloma gritó desesperada. Eso no es justo. El juez la miró con seriedad. Señora, ella es la única propietaria registrada desde 2001. No hay nada más que discutir. Cuando salimos del juzgado, Paloma corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, perdóname, no sabía que, podemos arreglar esto, podemos volver a ser una familia. Se acercó para abrazarme, pero yo di un paso atrás. Paloma, le dije con voz firme pero tranquila, esto no es reconciliación, esto es justicia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando me echaste de la casa, no solo me quitaste un techo, me quitaste mi dignidad, mi lugar en la familia, mi tranquilidad, y todo por dinero. Pero mamá, podemos empezar de nuevo. No. Mija, algunas cosas no se pueden reparar con palabras. Me alejé de ella y caminé hacia el auto del licenciado Martínez. Antes de subir, me volví hacia Paloma una última vez. Cuando tú y Javier me dijeron que tenían que viajar y que habían vendido mi casa, me enseñaron algo muy importante, que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el amor verdadero. Mamá, por favor, tienes 30 días para desocupar la casa. Mi abogado te enviará todos los detalles. Subí al auto y le pedí al licenciado que arrancara. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a Paloma parada en la banqueta, llorando. No sentí satisfacción por su llanto, pero tampoco sentí pena. Una semana después, regresé a mi casa en Zapopan, la casa que siempre había sido mía, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era el hogar familiar que había soñado, era mi hogar, mi refugio, mi lugar en el mundo. Los niños me enviaron una carta a través de una vecina. Abuela, no entendemos por qué mamá llora tanto. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Esa noche, sentada en el jardín donde habíamos plantado las rosas, escribí mi respuesta: mis queridos nietos, la abuela los ama con todo el corazón.
Cuando sean grandes, van a entender que a veces los adultos tomamos decisiones que lastiman a las personas que amamos. Espero que algún día puedan visitarme en esta casa, que siempre será su hogar también. Cerré la carta y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. Sabía que algún día, cuando Sofía y Mateo fueran adultos, entenderían toda la historia. Mientras tanto, yo tenía que aprender a vivir sola otra vez. Pero esta vez era diferente. No estaba sola por la muerte de Roberto, sino por una decisión consciente de proteger mi dignidad. Y eso, pensé mientras veía las estrellas en el cielo de Guadalajara, era exactamente lo que mi querido Roberto habría querido. La justicia no siempre es dulce, pero siempre es necesaria.